31 cosas escalofriantes de la Guerra Sucia en México. La guerra borrada de la historia. 1958 a 2000. Durante la segunda mitad del siglo XX se produjo en México una espantosa guerra sucia entre los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional contra la oposición política, tanto la que seguía los cauces democráticos como la armada. Durante esta etapa, cuyo inicio algunos historiadores sitúan en 1952 y otros en 1958, se produjeron arrestos arbitrarios, encarcelamientos de opositores por décadas en las tenebrosas prisiones estatales, asaltos y masacres de comunidades indígenas, asesinatos políticos de alto perfil, el de Luis Donaldo Colosio y toda clase de crímenes horrendos. La masacre de Tlatelolco se mantiene en la conciencia de muchos mexicanos como el momento en el que el país tocó fondo, pero durante la Guerra Sucia hubo muchas otras matanzas, como la del Jueves de Corpus, la de San Miguel Canoa, la de Aguas Blancas y la de Acteal. Vamos a dedicar este video a la escalofriante guerra sucia que vivió México durante la segunda mitad del siglo XX, unos pavorosos sucesos que la historia oficial ha preferido olvidar. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La Guerra Sucia tiene antecedentes desde la Guerra Cristera. Los primeros antecedentes de la Guerra Sucia mexicana del siglo XX podrían situarse en la Guerra Cristera, que enfrentó al gobierno mexicano con el clero y los católicos entre 1926 y 1929, durante los gobiernos de Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil. Este conflicto se cerró en falso y dio origen a la Segunda Guerra Cristera, un enfrentamiento de baja intensidad que se extendió de 1932 a 1941 y terminó con una victoria del Ejército Federal. Durante las décadas de los años 1930 a 1940, los católicos y los conservadores mexicanos fueron perseguidos por el gobierno al margen de los combates que se producían entre los dos bandos. Número 2. Las fraudulentas elecciones federales de 1929 y 1940 también fueron antecedentes de la Guerra Sucia. Casos de persecuciones también se presentaron después de las elecciones federales de 1929 y 1940 por los señalamientos opositores de fraude por parte del gobierno. En las elecciones extraordinarias de 1929, después del magnicidio de Álvaro Obregón, resultó electo Pascual Ortiz Rubio, del Partido Nacional Revolucionario, con el 100% de los votos, frente al conservador José Vasconcelos, en uno de los fraudes electorales más descarados en la historia de México. Para las elecciones de 1940, el Partido Nacional Revolucionario y futuro PRI había cambiado su nombre a Partido de la Revolución Mexicana, y la elección de Manuel Ávila Camacho fue denunciada como fraudulenta por el opositor Juan Andreu Almazán, después de una violenta campaña electoral que dejó decenas de muertos. Número 3. La represión tras la derrota de Miguel Enríquez Guzmán en 1952 abonó el camino de la Guerra Sucia. El 2 de enero de 1946, soldados y policías parapetados en la azotea y los balcones del Palacio Municipal de León, Guanajuato, perpetraron una matanza cuando abrieron fuego contra una multitud indefensa que protestaba en la Plaza de la Constitución por la fraudulenta elección de Ignacio Quirós como presidente municipal, por imposición del gobernador Ernesto Hidalgo. Algunos historiadores sitúan el inicio de la Guerra Sucia en 1952, cuando el general Miguel Enríquez Guzmán, postulado por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, un movimiento de izquierda, fue derrotado en las elecciones federales por Adolfo Ruiz Cortines, del Partido Revolucionario Institucional. Enríquez Guzmán pretendía ser el sucesor de Lázaro Cárdenas, y las irregularidades del proceso electoral provocaron una ola de protestas en varios estados mexicanos, reprimidas brutalmente por el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Número 4. El dirigente sindical ferroviario Demetrio Vallejo fue una de las primeras víctimas de la Guerra Sucia. Uno de los primeros acontecimientos de la Guerra Sucia fue el encarcelamiento en 1959 del dirigente sindical ferroviario Demetrio Vallejo. Vallejo había comenzado como joven telegrafista del ferrocarril en su estado natal de Oaxaca. En 1934 se hizo miembro del Partido Comunista Mexicano y tras comenzar una carrera sindical, en 1948 intentó sustraer el sindicato ferroviario del control del PRI.
En julio y agosto de 1958, Vallejo lideró los paros ferrocarrileros en Oaxaca, en demanda de mejores condiciones de trabajo. En 1959 fue encarcelado por el gobierno de Adolfo López Mateos, siendo recluido durante 11 años en el Palacio de Lecumberri. Tras salir de la cárcel en 1985, fue electo diputado federal por el Partido Socialista Unificado de México, pero murió menos de 4 meses después de asumir el cargo. Número 5. La actividad guerrillera comenzó a finales de la década de 1950. El movimiento iniciado por Demetrio Vallejo y Valentín Campa, también encerrado en prisión durante más de una década, prendió en otros sectores laborales como el petrolero y el de los maestros, igualmente reprimidos por el gobierno. La conflictiva situación social generó el ambiente para el surgimiento de varios movimientos guerrilleros de inspiración comunista a finales de los años 1950, los cuales fueron sometidos por el Ejército Federal. En 1965 volvió a renacer la guerrilla izquierdista en México, que se extendería durante las siguientes 3 décadas y cuya principal organización fue la Liga Comunista 23 de septiembre. Este movimiento se inspiró en el asalto al cuartel Madera, en Chihuahua, realizado en 1965, en el que murieron 8 de los 15 guerrilleros asaltantes. Número 6. En la guerra sucia entre gobierno y guerrilla, hubo atrocidades en ambos bandos. Las autoridades mexicanas desarrollaron un plan de contrainsurgencia, en el que recurrieron a la desaparición de militares y simpatizantes de los grupos insurgentes. Los guerrilleros capturados eran castigados físicamente en prisiones secretas, bases militares y en la extinta Dirección Federal de Seguridad, acciones del Estado que nunca fueron documentadas, lo que resultó un obstáculo insalvable para el trabajo de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, o FEMOS-PP. Como parte de la lucha armada de baja intensidad, las guerrillas emboscaron y asesinaron a miembros del ejército, muertes que nunca fueron investigadas, y sobre las que se tendió un manto de silencio para no dar publicidad a las organizaciones guerrilleras. El ejército se acostumbró a utilizar la expresión «los soldados nunca mueren» para evitar referirse a la muerte de sus miembros. Las muertes de soldados asesinados por la guerrilla eran reportadas en los informes oficiales como accidentes. Número 7. En Chihuahua, movimientos campesinos invadieron latifundios y resistieron el desalojo de la policía. En el movimiento de la Sierra de Madera, Chihuahua, participaron varias organizaciones sociales, como la Unión General de Obreros y Campesinos de México, entre cuyos líderes se encontraban el profesor Arturo Gámez García y el doctor Pablo Gómez Ramírez. Este movimiento invadió predios pertenecientes a latifundios y resistió los desalojos de la policía. En agosto de 1963, con el apoyo de unos 300 campesinos, el movimiento fundó el Centro de Población Profesor Francisco Luján Adame, solicitando la dotación de tierras de las grandes haciendas Peñitas y Ojo de Puerco. Número 8. El bandido Heraclio Bernal inspiró el movimiento revolucionario en el norte de México. A finales de 1963 se celebró el primer encuentro de la Sierra, Heraclio Bernal, al que asistieron militantes y simpatizantes del Partido Popular Socialista, provenientes de 5 estados mexicanos. Este encuentro tomó el nombre del legendario bandido sinaloense del siglo XIX, Heraclio Bernal, un salteador de caminos que lanzó una revolución en Chihuahua y Durango con el lema de justicia y libertad, muriendo en enero de 1888, después de que su escondite fue revelado al gobierno por un partidario. Los campesinos y obreros participantes en el encuentro denunciaron la persecución de sus dirigentes y los maltratos de los caciques civiles de la región, expresando además sus simpatías por la Revolución Cubana. Número 9. Entre 1963 y 1964, hubo ocupación de tierras y desalojos forzosos en Chihuahua. El ejército y la policía desalojaron a los ocupantes de las tierras y arrestaron a campesinos y dirigentes de Chihuahua, descabezando su organización para reducir su creciente influencia social. Salvador Gaitán Aguirre, dirigente del Partido Popular Socialista, ganó la elección municipal en Cebadilla de Dolores, municipio dominado por el cacique José Ibarra, lo que acrecentó el liderazgo del movimiento encabezado por el profesor Gámez. Igualmente, la hostilidad hacia los campesinos aumentó, tanto por parte de Ibarra como del gobernador de Chihuahua, el general Praxedes Giner Durán. Entre enero y febrero de 1964 se produjeron nuevas invasiones de tierras, en ranchos y predios de una docena de municipios chihuahuenses. El gobernador del estado desalojó a los invasores y acusó a sus líderes de delitos federales. Número 10. El presidente Díaz Ordaz redujo tensiones ordenando el estudio de la dotación de tierras.
El movimiento campesino que luchaba por la asignación de tierras prometidas por la Revolución Mexicana reaccionó con marchas, mítines, tomas de predios, paradas en sitios públicos y la ocupación del Departamento de Asuntos Agrarios, consiguiendo un creciente apoyo popular. La presión crecía y Gustavo Díaz Ordaz, en el gobierno desde diciembre de 1964, estaba en un dilema, ya que el campesinado no hacía más que reclamar lo que le habían prometido para que apoyara la Revolución Mexicana. El presidente Díaz Ordaz instruyó al Procurador General de la República para que redujera las tensiones, liberando a los encarcelados, y ordenó que agrónomos y técnicos gubernamentales empezaran a preparar el reparto de tierras. Número 11. El gobierno cerró escuelas, señaladas como centros de subversión. La tensión volvió a elevarse cuando militantes de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGO-CM, destruyeron un puente situado en un terreno propiedad de Ibarra, lo que fue considerado por el gobierno un hecho de armas. Entretanto, el dirigente del Partido Popular Socialista, Pablo Gómez Ramírez, se postuló como diputado suplente, mientras que el gobernador ordenó la clausura de 4 escuelas normales y 2 internados, señalados como centros de promoción de la subversión. Número 12. En 1964 surgió en Chihuahua el Grupo Popular Guerrillero. En 1964 se formó en Chihuahua el Grupo Popular Guerrillero, organización insurgente políticamente dirigida por Gamis García y Gómez Ramírez, con el brazo militar a cargo de Salomón Gaitán. El grupo guerrillero incendió la casa familiar del cacique Ibarra y atacó un cuartel de policía, y fue enfrentado por una compañía del ejército y por miembros de la policía judicial que lo obligaron a replegarse. El grupo insurgente adoptó como estrategia propagandística el envío de cartas exponiendo los abusos cometidos por el ejército y los caciques, incluyendo cateos y detenciones ilegales, castigos físicos a mujeres y niños, destrucción de sembradíos y robos de animales y otras propiedades. Número 13. El Grupo Popular Guerrillero fue la primera guerrilla mexicana de inspiración guevarista. En febrero de 1965 se realizó el segundo encuentro de la Sierra, Heraclio Bernal, en el que participaron miembros del Grupo Popular Guerrillero, defensor de la guerra de guerrillas practicada en Cuba durante la Revolución Cubana y convertida en doctrina para la toma del poder por Ernesto Che Guevara. Bajo la dirección de Gamis, el segundo encuentro de la Sierra aprobó la lucha revolucionaria como método para tomar el poder y resolver las injusticias sociales. El gobierno desconoció su condición de luchadores sociales y los definió como delincuentes acusados de asesinatos y robo de ganado. Número 14. La guerrilla planificó el asalto al cuartel de Madera para emular el asalto al cuartel Moncada en Cuba. El Grupo Popular Guerrillero estableció una casa clandestina en Ciudad de México, donde realizaba reuniones secretas, captaba nuevos miembros y discutía cómo desarrollar tanto la lucha electoral como la armada. El 5 de mayo de 1965, Salvador Gaitán Aguirre, presidente municipal de Cebadilla de Dolores, se levantó en armas, arrestando y desarmando al cacique local, Emilio Rascón, y acusándolo de explotar a los campesinos. En paralelo, el Grupo Popular Guerrillero ocupó el rancho El Durazno y detuvo al terrateniente Roberto Jiménez, produciéndose una serie de escaramuzas contra soldados de la Quinta Zona Militar. Los guerrilleros se instalaron en el área serrana limítrofe entre los soldados de Chihuahua y Durango, y con el apoyo de refuerzos llegados del Distrito Federal, se pusieron a organizar el asalto al cuartel militar de Madera, que veían como un émulo del asalto al cuartel Moncada de Santiago de Cuba, en 1953, que marcó el inicio de la Revolución Cubana. Número 15. Los cadáveres de los guerrilleros muertos fueron arrojados en la Plaza de Armas de Ciudad Madera. El ataque guerrillero al cuartel militar de Madera se propuso golpear la moral del ejército y fue planeado en 3 grupos. Sin embargo, 2 grupos se extraviaron en la sierra y el ataque fue realizado por un solo grupo de 15 guerrilleros, siendo derrotados por los defensores del cuartel. En esta acción del 23 de septiembre de 1965, murieron 8 guerrilleros, cuyos cadáveres cruzaron las calles de Ciudad Madera, amontonados en un camión descubierto, para ser arrojados después en la Plaza de Armas, donde permanecieron hasta que fueron enterrados al día siguiente. Al mismo tiempo, el ejército comenzó a perseguir a los guerrilleros que habían escapado después del fallido ataque, utilizando 4 aviones de la Fuerza Aérea y 53 paracaidistas. Número 16. Los hechos posteriores al fallido asalto guerrillero al cuartel de Madera estuvieron plagados de violaciones a los derechos humanos. Tras el fracasado asalto guerrillero al cuartel de Madera, el ejército realizó un cateo casa por casa, practicando arrestos arbitrarios.
En los interrogatorios de los detenidos participaron el general Turcio Garza Zamora, jefe de la Quinta Zona Militar, y el propio gobernador Giner Durán. En previsión de nuevos ataques, la plaza militar fue reforzada con el batallón de fusileros paracaidistas y con centenares de soldados llegados desde otros puntos de Chihuahua y de Sonora. Las acciones militares se prolongaron hasta el otoño de 1965 y estuvieron caracterizadas por detenciones arbitrarias e incomunicación, así como castigos físicos a personas inocentes confundidas con guerrilleros. Mientras esto sucedía en Chihuahua, miembros del Grupo Popular Guerrillero decidieron fundar el Movimiento 23 de septiembre, bajo la dirección de Pedro Uranga Roana, Juan Fernández Carrejo y Saúl Ornelas Gómez. Número 17. Guerrero fue otro epicentro de la lucha armada. Otro estado mexicano en el que se desarrollaron movimientos sociales, contestatarios y grupos armados durante los años 1960 fue Guerrero, particularmente afectado por la desigualdad y los atropellos. Según Octaviano Santiago, la lucha armada que se produjo en Guerrero en la década de los 60 no surgió tanto por la miseria como por el autoritarismo gubernamental, la arbitrariedad, la intolerancia y la falta de libertades públicas. En 1951 fue fundada la Unión Regional de Productores de Copra, y en 1957 surgió la Unión Mercantil de Productores de Coco y sus derivados, gremios que solo perseguían defender los intereses de sus afiliados. Sin embargo, estas organizaciones fueron infiltradas y manipuladas por el gobierno y los empresarios que veían sus negocios amenazados. Número 18. Lucio Cabañas secuestró a un senador y candidato a gobernador. En 1962, Lucio Cabañas, secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, bloqueó el acceso a Mexcaltepec, Guerrero, con troncos de árboles, impidiendo la circulación de los camiones madereros, en protesta por el incumplimiento de compromisos por parte de las empresas madereras. La acción paralizó el trabajo de los talamontes y el gobierno recurrió al ejército para reprimir a los huelguistas y a la población. Cabañas se hizo guerrillero y en abril del año 1974 secuestró al senador Rubén Figueroa, candidato a la gobernación de Guerrero. Figueroa fue liberado en septiembre del mismo año y no está claro si se pagó un rescate o si su liberación fue producto de un operativo policial. Cabañas finalmente fue abatido por el ejército en diciembre de 1974, en la selva cafetalera, el Otatal. Número 19. El charrismo sindical era uno de los atropellos más comunes. En México, la expresión charro sindical es utilizada para identificar al sindicalista que no vela por los intereses de sus representados, sino por los de los patronos, tanto del sector privado como del estatal. En 1967, afiliados a los sindicatos invadidos por el charrismo sindical, intentaron democratizar sus organizaciones, lo que no fue del agrado de los empresarios y los organismos que veían perjudicado su status quo. El 20 de agosto de 1967, un grupo de 800 trabajadores extractores de copra intentaron tomar la sede de la Unión de Productores de Copra de Guerrero y fueron acribillados a balazos por policías y pistoleros a sueldo, con un saldo de 21 muertos y 37 heridos. Número 20. Genaro Vázquez murió en extrañas circunstancias durante la Guerra Sucia. Otro líder de la oposición política en el estado de Guerrero que se convirtió en guerrillero fue Genaro Vázquez Rojas, maestro de escuela como Lucio Cabañas. En 1959, Vázquez fundó la Asociación Cívica Guerrerense y la Central Campesina Independiente, organizaciones opositoras al gobierno. En 1960 fue encarcelado, acusado de asociación delictiva y ofensas al gobernador, siendo liberado en 1968 por un comando armado, tras lo cual pasó a hacer vida clandestina. Fue capturado en noviembre de 1966, muriendo en circunstancias poco claras en febrero de 1972. Según la versión oficial, murió cuando el auto en que era trasladado chocó con un puente en la carretera México-Morelia. Número 21. El asesinato de Rubén Jaramillo y su familia. Uno de los crímenes más horrendos perpetrados por el Estado mexicano durante la Guerra Sucia fue el de Rubén Jaramillo, un campesino que luchó durante la Revolución Mexicana. Luego fundó el jaramillismo, un movimiento que estuvo activo entre los años 40 y 60. Jaramillo, un pastor metodista simpatizante de Mao, Fidel Castro y el Che Guevara, se alzó en las montañas de Morelos, abogando por el reparto de tierras y otras reivindicaciones. Fue traicionado y en mayo de 1962, fuerzas gubernamentales rodearon la casa en la que estaba escondido, junto con su esposa encinta y sus 3 hijos varones. Todos fueron asesinados, Jaramillo de 9 balazos, salvando la vida solo su hija Raquel, que logró huir.
Número 22. La masacre de San Miguel Canoa. Las circunstancias de esta masacre, en la que murieron 5 trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, la convirtieron en un horrendo símbolo de la intolerancia que vivió México durante la época de la Guerra Sucia. Ocurrió el 14 de septiembre de 1968, a 18 días de los sucesos de Tlatelolco, cuando la olla de presión nacional estaba al máximo. Los jóvenes trabajadores universitarios habían ido de excursión al volcán La Malinche y se alojaron en el pueblo de San Miguel Canoa, en el estado de Puebla. Días antes de la llegada de los montañistas universitarios, el sacerdote local, Enrique Mesa Pérez, había lanzado una arenga incendiaria contra el movimiento estudiantil. Armados con machetes y palos, los habitantes de San Miguel Canoa masacraron a los 5 jóvenes y al dueño de la casa, un crimen que quedó impune. Número 23. La masacre de Tlatelolco. El 2 de octubre del año 1968, una multitud reunida en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, fue ametrallada por fuerzas del gobierno en el crimen de Estado más conocido de la historia mexicana. El principal instigador de esta masacre, perpetrada durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, fue el secretario de Gobernación y futuro presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Los sucesivos gobiernos del PRI obstaculizaron o impidieron cualquier investigación objetiva sobre la masacre de Tlatelolco, y esta solo pudo ser examinada con ciertas garantías de imparcialidad más de 3 décadas después de su ocurrencia, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia en el año 2000. Echeverría murió centenario en 2022 sin haber sido debidamente castigado por su responsabilidad en la masacre, ya que solo sufrió un corto arresto domiciliario. Número 24. La matanza del Jueves de Corpus. Esta masacre, también llamada el Halconazo, ocurrió el 10 de junio de 1971, día de Corpus Christi, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuando una manifestación estudiantil fue ametrallada en Ciudad de México. Los perpetradores del asesinato en masa fueron unos 1000 integrantes de los Halcones, un grupo paramilitar al servicio del gobierno, apoyados por soldados del Estado Mayor Presidencial, policías y agentes de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. Según la contabilidad extraoficial, en la matanza del Jueves de Corpus, fueron asesinados a tiros y a garrotazos más de 225 personas, la mayoría estudiantes, adolescentes y jóvenes. Número 25. El fraude electoral del año 1988. Los comicios federales de 1988 se realizaron en el marco de una nueva normativa electoral que flexibilizó un poco el férreo control del PRI sobre el sistema de elecciones. El partido de gobierno preveía un resultado conflictivo, ya que su candidato, Carlos Salinas de Gortari, enfrentaba a Cuauhtémoc Cárdenas, arropado por el prestigio de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas. Salinas de Gortari resultó electo en un proceso plagado de irregularidades, que incluyó la interrupción del sistema de cómputo de los votos cuando iba perdiendo. Las elecciones de 1988 fueron la primera ocasión en la que se respiró un ambiente de triunfo de la oposición en México, y el gobierno de Salinas quedó seriamente dañado en su legitimidad. Número 26. La represión durante y después del alzamiento zapatista. El 1 de enero del año 1994, día que entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México fue sorprendido por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas. El levantamiento alcanzó amplia difusión internacional debido a las demandas de justicia por parte de los pueblos indígenas mexicanos. El Ejército Federal controló militarmente la situación de forma rápida y después se produjeron una serie de hechos de violencia e intimidación en la región lacandona, que incluyeron el desmantelamiento de comunidades indígenas y el asesinato. Número 27. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado de 2 balazos en el popular barrio de Lomas Taurinas, de la ciudad de Tijuana. Después de ser investido como candidato del partido de gobierno, empezaron a ser evidentes las diferencias entre el presidente en ejercicio, Carlos Salinas de Gortari, y el candidato presidencial. En México siempre ha existido la percepción de que el asesinato de Colosio fue un crimen de Estado perpetrado por la élite en el poder y un episodio de alto perfil de la Guerra Sucia que sacudió a México durante la segunda mitad del siglo XX. Número 28. La masacre de Aguas Blancas. El último presidente priista del siglo XX fue Ernesto Zedillo, y durante su gobierno se produjo un crimen de Estado en Guerrero, conocido como la masacre de Aguas Blancas. El 28 de junio de 1995, un retén de la Policía Judicial del Estado interceptó a un grupo de campesinos en el vado de Aguas Blancas,
cuando se dirigían a la localidad de Atoyac de Álvarez. Los campesinos pertenecían a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que mantenía una situación tensa con el gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer. La policía abrió fuego contra los campesinos desarmados, matando a 17 e hiriendo gravemente a 23. Número 29. La masacre de Acteal. Esta matanza fue perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en la población chiapaneca de Acteal, en la región de los Altos de Chiapas, cuando un grupo paramilitar atacó a una comunidad de indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que se encontraban en el interior de una pequeña iglesia protestante, matando a 45 personas, incluyendo mujeres en cinta y niños. Aunque el gobierno atribuyó la masacre a un enfrentamiento entre etnias, organizaciones de derechos humanos denunciaron que formó parte de la guerra sucia que vivió Chiapas durante y después del levantamiento zapatista. Número 30. Vicente Alfonso denuncia la guerra sucia en su novela La sangre desconocida. En su libro del año 2022, La sangre desconocida, el escritor mexicano Vicente Alfonso denuncia las atrocidades cometidas por el Estado mexicano contra campesinos y guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, durante la Guerra Sucia. El escritor afirma: la Guerra Sucia en México ha sido borrada por la versión oficial. Alfonso contó que durante una de las presentaciones de su novela, fue sorprendido por una mujer que se le acercó para decirle que ella había sido una de las víctimas de los atropellos denunciados en el libro, agradeciéndole el trabajo de dar a conocer esa sórdida etapa que ha sido eliminada de la historia oficial de México. Número 31. Los guerrilleros eran obligados a ingerir gasolina, luego les prendían fuego. Refiriéndose a las atrocidades cometidas contra los guerrilleros capturados, Alfonso escribe: luego de torturarlos, los metieron en costales llenos de piedras y los tiraron al mar desde un helicóptero, o los enterraron vivos, o los obligaron a beber gasolina y les prendieron fuego en un basurero. Respecto a la posibilidad de que se realice una profunda investigación oficial sobre este periodo de la historia de México, el escritor dijo en una entrevista: creo que ahora hay mucha más disposición de la que había antes, cuando abiertamente se negaba todo. A pesar del manto de ocultamiento y silencio que el Estado mexicano ha lanzado sobre la guerra sucia del pasado siglo, muchos mexicanos que la sufrieron continúan recordando con horror esas dramáticas décadas de la historia nacional. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes de la Guerra Sucia en México, la guerra borrada de la historia, 1958 a 2000. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.